Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Hernán, también me dicen Chicho, soy de Proyecto Económicas, una agrupación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y acá abajo en la descripción vamos a estar dejando nuestras redes para que nos puedan conocer, ver las actividades que hacemos, los talleres que tenemos y demás. Y también a su vez para que nos puedan comunicar por cualquier cosita de la facultad. Cualquier duda, estamos ahí. Hoy vamos a estar viendo estadística descriptiva, justamente, que es uno de los primeros temas que vemos en estadística. Si no es el primero, es el segundo tema, según el cronograma de cada profesor. Entonces, arranquemos con una pregunta. ¿Qué es la estadística descriptiva? Bueno, la estadística descriptiva es aquella rama de la estadística, justamente, este nuevo lenguaje matemático que vemos, que procesa los datos, o sea, nos sirve para dar una aproximación de cómo se comporta una muestra o una base de datos. Esta es la que se utilizaría, justamente, para hacer una descripción de los promedios de goles de un jugador, o podríamos decir para ver cuántos autos se vendieron o cuál es el auto más vendido en una concesionaria, ver el rango de notas de un curso, entre otras cosas. O sea, básicamente vamos a tener herramientas para poder describir esta base de datos. Ahora bien, cuando hablamos de estadística descriptiva, uno de los primeros conceptos que surge para charlar un poquito es la diferencia entre población y muestra. Una población estará compuesta justamente de diferentes individuos. Supongamos que queremos estudiar el comportamiento de los estudiantes de la facultad, ¿no? Entonces diremos que la totalidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas será nuestra población. Pero como no podemos estar preguntándole justamente cuál es la música favorita de cada estudiante, o qué edad tiene, o qué carrera estudia, extraeremos una muestra. Es decir, una muestra será un subconjunto más pequeño de dicha población. Y estas cosas que nosotros queremos estudiar, que van a ser diferentes cualidades que tengan los estudiantes, como la carrera, el gusto musical o demás, será lo que se conoce en estadística como variable. A grandes rasgos tendremos dos tipos de variables distintas. Por un lado tendremos las variables cualitativas y por el otro lado tendremos las variables cuantitativas. Las cualitativas serán aquellas que no son numéricas, en cambio las cuantitativas son aquellas que sí son numéricas. A su vez, estas se distinguen o se diferencian en dos subgrupos más cada una. En el lado de las variables cualitativas tendremos las variables nominales. Estas son las que no siguen un rango, es decir, si le preguntamos a los estudiantes de la facultad qué tipo de gusto musical prefieren, algunos nos podrán decir reggaetón, otros nos podrán decir rock and roll, otros nos podrán decir pop, pero no hay ninguno que sea mejor que el otro. Ahora bien, cuando nosotros le preguntamos a los estudiantes qué opinan de dicho curso, los estudiantes podrán decir, bien, me gustó, más o menos, la verdad que no está tan bueno. Entonces podremos ver que esto, si bien es bastante subjetivo y no es numérico, podremos tener más o menos un patrón de referencia. Es decir, bueno, el curso es mucho mejor, o por lo menos será mejor, que un curso malo. A su vez, como bien mencionaba antes, tenemos las variables cuantitativas. Estas serán las variables que justamente más estudiamos en estadística. Y como bien mencionaba antes, se dividen en dos subgrupos. Las variables discretas, que serán aquellas que se contabilizan en números enteros, como puede ser el número de materias aprobadas por los alumnos. Y después tendremos las variables continuas, que son justamente variables con un dominio continuo. Es decir, si nosotros los subdividimos entre dos puntos, podremos ir encontrando valores. Para traerlo al ejemplo, justamente, será la cantidad, o mejor dicho, será el promedio del estudiante. Es decir, el estudiante, si nosotros le preguntamos, puede llegar a tener un promedio de 7,5, de 6,8, de 8,5234. Es decir, entre más vamos dividiendo, vamos a seguir encontrando un número que más se acerque al valor de la variable. Ahora bien, volvemos a lo que era la población y la muestra. Diremos que la población justamente seguirá ciertos parámetros, como puede ser la media, la varianza, que ahora vamos a estar viendo qué es lo que es. En cambio, cuando hablamos de muestra, diremos que ésta se comporta según ciertos estadísticos, como puede llegar a ser la media muestral o la varianza muestral, entre otros. Veamos cuáles son estos parámetros o cuáles son los estadísticos más utilizados justamente para describir un conjunto de datos. Por un lado tendremos los tres primeros, que serán el valor esperado, la mediana y la moda, y por otro lado tendremos la varianza y el desvío estándar. Los tres primeros serán los que se conocen como medidas de tendencia central, y los dos últimos serán los que se conocen como medidas de variabilidad, entre otros, pero estos son los más utilizados. El valor esperado es justamente un promedio. Se suele calcular sobre la muestra y se señaliza justamente como X raya. A su vez, con la letra griega mu, podemos estar hablando de
el valor esperado o de la esperanza o del promedio de la población. O sea, todos estos son sinónimos justamente. Y se calcula como un promedio, es decir, sumamos todos los valores y lo dividimos por la cantidad de observaciones. Después tendremos la mediana, que es justamente el valor que está en el medio de todos nuestros datos. Ahora con un ejemplo va a quedar mucho más claro. Y la moda, que la moda será el valor que más se repite justamente. Y después, por otro lado, tendremos la varianza. Esta es justamente la diferencia cuadrática entre el valor observado y el valor esperado, dividido la cantidad de observaciones. Si bien parece bastante difícil, ahora con un ejemplo va a quedar bastante más claro. Y después, la que más utilizaremos, en este caso de medidas de variabilidad, será el desvío estándar, que justamente es la raíz cuadrada de la varianza. Para tener un poco más claro estos conceptos, pasemos con un ejemplo. Dice, en un curso de economía se ha tomado un examen consistente en 12 preguntas. Para aprobar el examen, los alumnos deben tener como mínimo 6 respuestas correctas. A continuación se detalla la cantidad de respuestas correctas obtenidas por cada alumno. Y vemos que nos da una base de datos, donde cada valor será justamente la cantidad de respuestas correctas que tiene cada alumno. Entonces nos piden calcular el modo, la mediana y la media, que si recuerdan de la slide pasada, estos serían las medidas de tendencia central. Después, en el segundo punto, nos solicitan que calculemos la varianza y el desvío estándar. En el tercero, la variabilidad relativa, que ahora vamos a ver bien qué es. Y por último, nos preguntan qué porcentaje de los alumnos que no superó el modo respondió correctamente a lo sumo 4 preguntas. Esto quiere decir que respondió 4 preguntas, 3 preguntas, 2 preguntas o una pregunta correctamente. Ahora estamos viendo todos los datos desordenados. Para continuar con este ejercicio, lo que está bueno es justamente hacer una tabla conocida como tabla de frecuencias de estadística, donde vamos a ir ordenando la cantidad de valores que tiene y cuántas veces apareció cada valor. Como les decía, esta sería una típica tabla de frecuencias de estadística. Vamos a tener en la primera columna la cantidad de respuestas correctas y en la segunda justamente la frecuencia simple absoluta, que esto es simplemente la cantidad de veces que se repitió cada resultado. Es decir, hay una persona que tuvo 2 respuestas correctas, hay 2 personas que tuvieron 3 respuestas correctas, 4 personas que tuvieron 4 respuestas correctas y así hasta llegar a una persona tuvo 11 respuestas correctas y una persona tuvo 12. Después lo que solemos agregar es la frecuencia simple acumulada. ¿Qué será esto? Bueno, es justamente la cantidad de personas que aprobaron, o mejor dicho, que respondieron correctamente hasta cierta cantidad. Es decir, si vamos a la tabla y vemos 5 respuestas correctas, podemos decir que hasta 14 personas respondieron 5 veces o 5 preguntas de manera correcta. Es decir, sumamos el 7, el 4, el 2 y el 1 y nos termina dando un resultado de 14. Mismo si preguntamos cuántas personas recibieron, o mejor dicho, contestaron 6 respuestas correctas, veamos o vamos a ver que la frecuencia simple acumulada es de 20. Después tendremos la frecuencia relativa absoluta, que básicamente será dividir la frecuencia simple absoluta según el total de la población. Es decir, si yo divido 1 sobre 32 y lo multiplico por 100, me va a dar 13,13%. Si yo divido 2 divido 32 por 100, me da 6,25%. Y de la misma manera también va a estar la frecuencia relativa acumulada. Si podemos esto, cada una de las frecuencias se simboliza de distinta forma, es decir, la frecuencia absoluta simple se simboliza con FA minúscula, la acumulada con FA mayúscula, la relativa absoluta con FR minúscula y la relativa acumulada con FR mayúscula. Esta es una notación bastante común en la estadística. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver que ya tenemos las primeras respuestas, o sea, con esta tabla podemos sacar la respuesta a la mediana y a la moda. Cuando nos preguntan la moda, decíamos que era el valor que más se repite, entonces en este caso el valor que más se repite son 5 respuestas correctas, porque apareció 7 veces. Y ahora, si nos preguntan cuál es la mediana, vamos a decir que es el valor que está más cercano a la mitad de observaciones. En este caso tenemos 32 observaciones y como vemos la mitad de 32 es 16. Pero como no tenemos una frecuencia acumulada de 16, lo que se hace es redondear hacia arriba y se dice que
la mediana está en 6 respuestas correctas. Es decir, que el 50% de los datos se hallan hasta 6 respuestas correctas y el otro 50% está entre 7 y 12 respuestas correctas. Una vez que hallamos la mediana y la moda, lo que nos resta encontrar es la esperanza o el valor esperado o la media aritmética, que es justamente lo que nos estaban pidiendo. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, básicamente es el famoso promedio. Es decir, calculamos el promedio total de respuestas correctas que hubo en el curso. Entonces, para hacer esto lo que tendríamos que hacer es sumar 2, más 2 veces 3, más 4 veces 4, pero veámoslo escrito, así queda más claro. Como les decía, sumaremos 2 más 3, es decir, si vemos la fórmula de abajo, 2 más 3 por 2, si volvemos arriba sería más 4 más 4 más 4, es decir, 4 veces 4, y así hasta llegar al último término que sería 12, o 12 por 1 porque aparece una sola vez las 12 respuestas correctas. Y ahora lo que hacemos es dividirlo por 32, que es el total de la población, o el total de la muestra en este caso. Una vez que hacemos esto, tenemos la última columna, que es la que nos faltaba llenar, que si se dan cuenta es justamente el valor x por la frecuencia simple absoluta. Entonces, una vez que encontramos todo esto es muy fácil de hacer en Excel. Una vez que encontramos estos datos, lo que hacemos es sumarlo. Y vamos a ver que nos da 198. Al dividirlo por 32 encontraremos la media aritmética o el promedio y veremos que esta es de 6,1875. Una vez que encontramos la media, lo que nos queda calcular será justamente la varianza y el desvío estándar. Veamos que para esto va a ser muy útil agregar nuevas columnas o utilizar un nuevo Excel donde copiaremos ciertos datos. En este caso los datos que vamos a utilizar van a ser el número de respuestas correctas de cada alumno y la frecuencia simple absoluta, que si se acuerdan era la que se señalizaba con FA minúscula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la varianza y luego con ella poder calcular el desvío estándar? Bueno, básicamente a cada valor que nosotros observamos, es decir, 2, 3, 4, 5, le restamos la media, que si bien recordamos será 6,1875. Una vez que le restamos la media vamos a encontrar que tenemos estos valores. Si nosotros los sumamos por una propiedad estadística, la suma de todos estos valores nos va a dar 0. Entonces es por esto que lo que hacemos nosotros es elevarlo al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ustedes se fijan, hay valores que si no los elevamos al cuadrado están en negativo y otros valores que están en positivo. Entonces, cuando tenemos estos valores, lo que sucede es que los negativos terminan compensando a los positivos y la suma total termina dando 0. Al elevar esta cuenta al cuadrado, vamos a ver que tenemos todos valores positivos. Al multiplicar estos valores por la frecuencia absoluta que les corresponde, tendremos unos nuevos resultados, que también, como podrán ver, son todos positivos, entonces no se van a cancelar. Veamos, si 17,5352 lo multiplicamos por 1, nos sigue dando 17,54, lo redondeé en la última columna. Si multiplicamos 10,16 por 2, que es la cantidad de veces que aparece las 3 respuestas correctas, tendremos 20,32. Y así, al sumarla, encontraremos un nuevo número, es decir, un nuevo valor para dicha sumatoria. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es dividirlo nuevamente por la cantidad de observaciones. Y de esta manera lo que tendremos es la varianza. Una vez que tenemos la varianza, que nos da 5,21, si le aplicamos la raíz cuadrada, obtendremos el desvío estándar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, básicamente nos dirá que el promedio de notas estará en 6,1875 y la mayoría o la gran parte de las notas estará de 6,1875 más 2,2836 para arriba y menos 2,2836 hacia abajo. Ahora bien, el tercer punto nos pedía justamente calcular la variación relativa. Esto es lo que comúnmente se conoce en estadística como coeficiente de variación. Y es una medida que se utiliza bastante, dependiendo del tipo de prueba que hagamos, que lo que nos dirá será una medida de dispersión que permite justamente ver cómo son las variaciones respecto de la media. Entonces lo que hacemos es dividir el desvío estándar respecto de la media. Lo que hacemos en este caso es reemplazar los datos
y vemos que siempre nos va a dar un número entre 0 y 1. Por último, el último punto de este ejercicio nos solicitaba calcular la cantidad de alumnos que había respondido a lo sumo 4 respuestas correctas, pero que no había superado la moda. Es decir, la moda del primer punto, si recuerdan, estaba en 5 respuestas correctas y la frecuencia simple acumulada era un total de 14. Entonces, ¿qué es lo que nos piden en este punto? Bueno, básicamente nos están pidiendo que calculemos una probabilidad compuesta. Entonces, lo que hacemos en este caso será reducir la población, que antes eran 32, a 14. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque justamente 14 fueron los estudiantes que no superaron la moda. Entonces, vemos cuántas personas respondieron a lo sumo 4 respuestas correctas y vamos a ver que fueron 7 los alumnos que respondieron. Entonces lo que hacemos es dividir y decimos que la respuesta a este interrogante es 0,5. Es decir, la mitad de los alumnos que no superó la moda respondió a lo sumo 4 respuestas correctas. No respondió más. Bueno, y con esto concluimos por ahora. Espero que les haya servido. Nosotros justamente damos estas clases o hacemos estos videos porque pensamos que el primer y el segundo tramo no tienen que ser un filtro. Entonces nos ayudaría un montón si lo están compartiendo con sus compañeros, con sus conocidos, si nos dejan un me gusta o un comentario en qué podemos mejorar, siempre será bien recibido. Les agradezco mucho por haberlo visto y nada, nos estamos viendo en la rotonda de la facultad o en alguna de las sedes. Un abrazo grande.